Bien, pues llegaron. Incluso antes de que terminara el Thunderbird 1, llegaron. Y no solo llegaron los circuitos, también llegaron todos los componentes que necesito para armarlos. Y cuando digo todos, me refiero a todos. Ok, ahora manos a la obra. Ah, sí, claro. También llegó el circuito que controla las luces, pero tiene un defecto, así que no me va a servir. Voy a tener que rediseñarlo y rehacerlo. Pero eso no me va a llevar mucho rato. Al cabo ya vimos que en cosa de 15 días llegan los nuevos circuitos. Pero mientras quiero mostrarles estos. ¡Ay, sal! Esta es la parte donde van las luces, donde van los LEDs. Esta es la parte donde se conecta y se ponen las resistencias. Y encaja perfectamente con la parte delantera de las nacelas. Me quedan perfectamente. Ups. Sal. También con los domos. Encajan perfectamente en los domos, que es realmente donde van. No van en las nacelas, van aquí en estos domos. Y de aquí la capucha complementaria. Entonces, de tamaño quedaron perfectos. Esto sí, voy a empezar a trabajarlos ahorita. Y el otro circuito, pues voy a tener que rediseñarlo, mandarlo a que me lo impriman y empezar a trabajar en ellos. Para los LEDs principales estoy usando LEDs 1206 en color naranja. Está al revés. Ahí está. En color naranja. Y para los de colores estoy usando 0603. ¿Qué significa eso? Permítanme, vamos a probarlo. Está al revés. No brinques. Ay, son tan pequeños que no se pueden ni voltear. Ahora sí. No, volvió a quedar al revés. Ahora sí. Ok, ¿qué significa 1206 y 603? Significa que el LED grande mide 12 milímetros por... No, perdón. 1.2 milímetros de largo por 0.6 milímetros de ancho. Mientras que el 0603 mide 0.6 milímetros de largo por 0.3 milímetros de ancho. Y sí, estos LEDs son los que van aquí. La verdad es que podría usar mi pistola de aire caliente, pero se me complicó mucho. O sea, son tan pequeños los componentes que el aire los saca volando. Así que voy a usar el cautín. Muy bien, voy a empezar a montar este primer conjunto de LEDs. Ok, LEDs grandes instalados y funcionando. Ahora es tiempo de los pequeños. Listos también los LEDs pequeños. Ahora vamos a probar que todos se enciendan.
azul, verde, amarillo, verde, azul. Todos funcionando. Así es como queda, ya con los LEDs instalados. La parte trasera. También imprimí estos, los ventiladores que van aquí al frente. Y el motor, que es el que lo hace girar. Todo esto se conecta aquí. Los cables pasan por esta ranura. Aquí al frente se conecta esto. Y así es. Así es como debería de verse. Así es como quedaría. Así es como quedaría. Muy bien, ahora a montarlo y ver qué tal se ve. Así es como se ve uno de los circuitos ya montado con luces, ya montado en su lugar. Esperamos que el reflejo no sea muy fuerte para la cámara. Así es como se ve ya con la licuadora en la parte de arriba, la cual está pintada en color cromo. Así es como se ve el movimiento que puedo modificar. Y así sería ya con los domos instalados. Realmente no es así de brillante, pero la cámara no puede disminuir el brillo ¿cómo se llama? Ándale, ahí se ve mucho mejor. Muy bien, ahora a diseñar las calcas. Verán, este es un escaneo de la calca que acompaña al modelo escala 1:350. No puedo simplemente reducirla al 1:650 porque las escalas de los modelos están todas mal. Veamos esto. El diámetro del disco de este modelo de 18 pulgadas es de 20.4 centímetros. Si tomamos en cuenta que si existiera el Enterprise, su plato mediría 127 metros de diámetro, eso nos da una escala a que este modelo es escala 1:620. Y no es el único modelo que no cuadra. Lo mismo sucede con el Cutaway. Lo mismo sucede si tomo las calcomanías que hice para el Cutaway de 22 pulgadas hace unos 2-3 años, porque el Cutaway tampoco está en una escala correcta. Veamos, el modelo Cutaway
mide 22 pulgadas de largo. Según la página de Memory Alpha Fandom, el Enterprise mediría 288.6 metros de largo. Esto nos da una escala de 1 a 600, no de 1 a 537. Entonces tampoco puedo tomar estas calcas que hice para este modelo y simplemente disminuirlas a 18 pulgadas. No cuadran, no darían. Entonces, por eso tuve que diseñar las mías. Después de un rato de estar dibujando, esto es lo que tuve al final. Estas que van en la parte de atrás del plato. Estas que van en la parte de abajo. Las de las nacelas. Las que van abajo de las nacelas. O sea, en fin, todas las calcomanías que podría llevar el modelo, incluyendo estos cuadritos sin más información que lleva regados por toda la parte de abajo del plato, así como estas, y claro, aquellas que no dicen nada, pero que si uno se acerca, sí dice algo. Entonces, esta es mi versión de calcomanías para esta versión de 18 pulgadas. Pero eso es calcomanías. Yo realmente lo que quiero es hacer stencil para pintar lo más posible y utilizar lo menos posible las calcomanías. Y este vendría siendo el stencil para la pintura del modelo. Obvio es, no todo puede pintarse. Hay cosas que no, por tamaño y por practicidad. Pero este sería mi archivo para imprimir los stencils de pintura del Enterprise de 18 pulgadas. Otra cosa que también ya imprimí fue esto. Que, bueno, ok. Esto no es otra cosa más que esto. Las plantillas para pintar ya rasuradas, creo que es como le llaman el término correcto, que es eliminar todo aquello que no necesitas para quedarte únicamente con las plantillas para pintura. No las he terminado de limpiar porque están muy delicadas, pero esta es NC 1701, esta es la que dice USS Enterprise, a lo mejor se alcanza a ver un poco con el reflejo. Estas son las que van en la parte de abajo del plato. También no la he terminado de limpiar por lo mismo, porque son muy delicadas. Estos son los múltiples cuadros que lleva en la parte de abajo, al igual que esto. Es el círculo y los cuadritos que llevan en la parte de abajo. Muy bien, listo. Ya también puedo empezar a pintar. Seguido de los circuitos, la iluminación. Ahí sí, me faltan las ventanas. Las ventanas que aún no he hallado cómo hacerlo. Yo creo que voy a terminar por comprar el stencil de Paragraphics para las ventanas. Ni modo, no me queda de otra opción.